Enviando un saludo a nuestros hermanos que nos siguen a través de esta transmisión. Una palabra que está en Mateo, capítulo 27. Antes de leerla, quiero decirte algo, amado hermano de la fe. Tú y yo tenemos al Señor, lo hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora ya lo tenemos, está en nuestras vidas. Nos está dando entendimiento, nos está dando sabiduría para poder entender su palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si ya tengo a Jesús? ¿Qué voy a hacer si yo ya tengo a Jesús en mi vida? ¿Cómo camino? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Qué hago con Él? ¿Cómo voy a caminar? Creo que sería una pregunta seria, ¿sí o no? En Mateo 27, versículo 1, vamos a ver algunos pasajes de la historia de que muchas personas no supieron qué hacer con Jesús. Dice 27:1, ¿estás conmigo? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes, di sacerdotes, y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarlo a la muerte, hermano. Y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Qué tremendo, ¿sí o no? Aquí dice que todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo estaban conspirando para entregar, para asesinar a Jesús. Ellos no sabían qué hacer con Jesús. Usaron al gobernador Poncio Pilatos, lo ataron, lo sacaron de donde lo tenían y le entregaron a la muerte. Quiero que le preguntes a tu hermano, ¿usted qué va a hacer con Jesús? ¿Por qué te digo esto? Porque así ha llegado a pasar o está pasando en nosotros que no sabemos qué hacer con Jesús. Porque hemos oído de su palabra, hemos aprendido de su doctrina, pero no sabemos qué hacer con él. No sabemos qué hacer con Jesús. Nos ha hablado del amor, nos ha enseñado, nos ha dado sabiduría, pero te digo algo, a veces queremos atarlo, queremos amarrarlo, amordazarlo, para que no se mueva, para que ya no haga nada en nuestras vidas, ponerlo en otro lugar o colgarlo en la pared, lejos de nosotros, aparte que ya no nos hable, que no nos moleste, que no nos exhorte, que se queda inmóvil, crucificado, quieto, lleno de sangre, si lo has visto, con una corona de espinas y lo más lejos que se pueda de nosotros. Dice que lo llevaron en el versículo 2 atado y lo llevaron, lo entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. ¿Sabes quién es el gobernador de este mundo? Satanás. Y ahí querían llevar a Jesús. Querían acordar con el gobernador, acabar con Jesús. Los sacerdotes de aquel tiempo estaban de acuerdo con eso. Qué tremendo es eso, que los sacerdotes estuviesen de acuerdo de esa manera. ¿Sí o no? Escucha esto, debemos de tener cuidado de tener lejos a Jesús de nuestras vidas, de tenerlo amarrado, de sacarlo o de entregarlo a donde no pertenece, porque Él quiere morar en tu corazón. No nos vaya a pasar lo que le pasó al discípulo llamado Judas, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Entonces Judas, el que le había entregado, hermano, no supo qué hacer con Jesús. ¿Qué hizo? Unos conspiraron, lo tenían atado, amordazado y lo entregaron para asesinarlo. Y otro, ¿qué dice ahí? Lo entregó. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a quienes. A los ancianos, por 30 monedas, hermano, por 30 monedas que le presentaron a Judas, él no supo qué hacer con Jesús. Tanto así que lo entregó. ¿Por cuántas cosas cambiamos a Jesús, hermano? Todo este año
Yo creo que tú has hecho un balance por cuántas cosas has entregado, por cuántas cosas has cambiado a Jesús. Y a veces nos llega a pasar a nosotros, ¿qué haré con Jesús? ¿Qué haré? Arrepentido Judas, porque dice que se arrepintió después, ¿verdad? Arrepentido, versículo 4, dice, yo he pecado, he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Arrepentido Judas, pero con los sacerdotes, hermano, ahí Dios no está. Hay arrepentimiento y perdón de pecados en Jesús. Él no fue a Jesús. ¿Con quién fue? ¿Y los sacerdotes qué le dijeron? ¿A mí qué me importa? Qué tremendo está eso. Por eso en Isaías dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jesús. Tú no confías en el hombre, confía en Cristo Jesús, el que puede perdonar tu pecado. Qué tremendo es oír eso cuando tienes problemas, ¿sí o no? ¿A mí qué me importa? Allá tú. Cuando tú más necesitas ayuda, es muy fuerte que tú escuches esa palabra, ¿sí o no? Pero esta es la respuesta del hombre. Esta puede ser la respuesta del padrecito. Esta puede ser la respuesta del compadre, del marido, del patrón. Pero de Jesús no. Tú le importas mucho a Jesús. Nunca será la de Dios. Estos sacerdotes, en vez de ayudar, de restaurar, de levantar a Judas, de apoyarlo, de orar por él, no les importó absolutamente su vida. Que se vaya, que se pierda, que se muera. Judas no supo qué hacer con Jesús. Tú tienes a Jesús. Cuando tengas problemas, ¿sabes? Corre a los pies de Cristo. Cuando se levante contra ti situaciones difíciles, acusaciones, culpas, alguna inmoralidad, algún pecado, corre a los pies de Jesús. Él no te va a rechazar. Porque si vas con el hombre, te va a decir, pues allá tú. Versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, ¿y qué? Se ahorcó, hermano. Él se equivocó con Jesús, pero tú no te puedes equivocar con Jesús. Tú no puedes buscar la puerta del suicidio, de alejarte de Él, de entregarlo, de rechazarlo. Tú tienes a Jesús y hoy es una oportunidad importante antes de que termine el año, que tú termines con Jesús en tu vida para que Él te ayude a salir de tu pecado, de tu maldad. No lo cambies por nada. ¿Por cuánto lo cambió? Por 30 monedas de plata. Y te podría hablar del significado de las monedas. ¿Sabes a qué edad empezó Jesús su ministerio? A los 30 años. Creo que es una edad de la madurez. ¿Cuántos maduros vinieron hoy? Versículo 6 dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, hermano. ¿Por qué no tomaron a Judas? ¿Por qué no ayudaron a Judas? ¿Qué tomaron? Tomaron el dinero, hermano. Y hasta se pusieron a orar por el dinero, pero no por el alma de Judas. ¿Qué dice ahí? Y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Yo creo que leyeron que no iban a recibir ofrenda de borracho, de prostituta, de pecador. Eso sí lo sabían. Pero sí las tomaron. Y en el versículo que sigue, ¿qué dice? Y después de consultar, después de orar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de ¿quién? O sea que invirtieron el dinero de Judas en un terreno, hermano. El dinero que con tanto afán e interés tuvo Judas, solo le sirvió para su muerte. Porque no supo qué hacer con Jesús. Tú tienes a Jesús. No te confundas, no lo cambies por otra cosa. Versículo 11, vámonos hasta el 11. Primero los ancianos, los sacerdotes, no supieron qué hacer con Jesús. Un discípulo no supo qué hacer con Jesús. Versículo 11, Jesús pues estaba de pie, ¿delante de quién? ¿Cuántos dicen amén? Y le dice, y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, ¿qué? Toda lengua confesará a Jesús. Toda lengua dirá, tú eres Dios, tú eres el rey. Hasta Satanás, hermano. Versículo 12 dice,
Pilatos entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador, ¿qué? El silencio de Jesús trae paz, hermano. Cuando haya un alboroto, cuando hay una acusación, ¿sabes qué es mejor? Callar. Dile a tu hermano: mejor calle, no discuta. Hay un dicho que estaba en el Quijote de la Mancha, no sé cuántos lo leyeron, si es que tú lees. Cuando entra Quijote con Sancho Panza y entran a ver los molinos de viento y empiezan a ladrar los perros. Y ya están ladrando los perros. Y dice Don Quijote: pues deja que ladren los perros, eso indica que vamos llegando, que vamos avanzando. Deja que ladren, hermano. Bueno, entonces no dejes que ladren, pues. ¿Cómo actúas tú ante una acusación, hermano? Si no sabes qué hacer, es que entonces no sabes qué hacer con Jesús, porque Jesús está en tu vida. Cuando pase una situación de turbación, de problemas, pregúntate: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué hizo Jesús? Guardó silencio. Por eso los maridos pelean en su matrimonio. Si no les puedo decir: ya cállate pues, no me dejan ni hablar. Aleluya. Ahora ya que no te lo diga. Ahora el silencio, aprende de Jesús que el guardar silencio es guardar la sabiduría de Dios. Y trae. Porque el otro va a tener otra paz, pero de paz, king, crash, pum. Dile a una mujer, y a un varón también: guarde silencio. Yo les he dicho a los líderes: si no sabes escuchar, hermano, no sirves para el liderazgo. Porque cuando Dios nos llama liderazgo, es que tenemos que escuchar. Y aunque diga mi esposita: es que ¿cómo hablan? ¿Tenemos necesidad de hablar? Están muy callados, hermano. ¿Qué te pasa? A ver, pregúntate, ¿qué le pasa a usted? Usted tiene a Jesús. Si no, hoy le vamos a decir al Señor: Señor Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón. Porque en verdad yo no sé qué voy a hacer, porque no te tengo a ti. Y si tú lo tienes, dile: Señor, perdóname, porque tampoco he sabido hacer qué hacer contigo. ¿Cómo actuamos? Versículo 15. Vamos a seguir leyendo. Y ahora bien, en el día de la fiesta se acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. ¿Un qué? Preso. Y tenían entonces a un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilatos: ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Qué tremendo está eso, hermano. Porque sabía, por envidia le habían entregado. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa por él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese ¿qué? Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los queréis quiere que suelte? Y ellos dijeron: ¿a quién? Iglesia, escogieron un asesino que a Jesús. Cambiaron a Jesús por Barrabás, hermano. Poncio Pilatos no supo qué hacer con Jesús. El pueblo no sabía qué hacer con Jesús, tanto así que escogieron mal. Escogieron mal. Tú tienes a Jesús, iglesia, no puedes escoger mal. Cuando escoges mal, es que no te has dado cuenta quién está junto a ti, quién tienes a tu lado. ¿Escogieron a quién? A Barrabás, hermano. Versículo 22. Pilatos, mira nada más el gobernador. ¿Qué dijo? ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué haré en el ministerio? ¿Qué haré en la congregación? ¿Qué haré en el día del culto? ¿Qué voy a hacer? Y cuando se levanta un problema, no sé qué hacer. Tienes a Jesús. Hoy nuestro hermano Edgar acaba de decir: ¿por qué voy a temer temor si tengo a Jesús? Y Jesús me dice: no temas, esfuérzate, sé valiente. No tengas temor de ellos. Avanza, camina, levántate. Hoy en día los gobiernos, aleluya, no saben qué hacer con Jesús.
¿Sí me estás oyendo? Los cristianos hoy en día no saben qué hacer con Jesús. La misma iglesia no sabe qué hacer con Jesús. Mira, escucha esto, amado hermano. ¿A quién se le da más poder? Perdona que te lo diga. ¿A un hombre con sotana y estola o a un pastor? Te lo digo directo. ¿A quién se le da más autoridad? ¿A quién se le da más permiso? ¿A quién se le da más gloria? ¿A un cura, a un padrecito o a un pastor? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque no saben qué hacer con Jesús. Así de sencillo. Porque se le dan más permisos televisivos, radiofónicos, más publicidad, periodísticos a la iglesia católica que a la iglesia cristiana. ¿Por qué, hermano? Va uno como pastor y pide un permiso y se queda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Jesús? Pero sabes, te digo una cosa, no saben cómo detenerlo, pero la palabra de Dios no está encadenada. Los pastores, los ministros de Dios tienen que seguir publicando a Jesús, un Jesús libre, un Jesús que te ama y que murió por ti. ¿Puedes darle un aplauso a Dios? A veces los gobiernos de muchos países no saben qué hacer con Jesús, no saben cómo detenerlo, cómo pararlo, lo quieren atar, lo quieren entregar, sacar de otro lado, matar, pero Jesús, Él se mantiene de pie ante los gobernadores. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dijo la esposa. ¿Cuántas esposas vinieron hoy? 19 dice, 27, 19 dice, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no te metas con él, porque hoy he sufrido, he padecido. ¿Por qué? Por causa de él. Amada iglesia, le dijo, no tengas nada que ver con Jesús. Casi le dijo, no te vayas a ser cristiano. Aleluya. Y lo peor, he padecido, he sufrido mucho a causa de él. Mujer, ¿por qué estás sufriendo si tienes a Jesús? ¿Por qué le echas la culpa a Jesús de tu sufrimiento? ¿Por qué le echas la culpa a Jesús de que tampoco puedes dormir en paz en tu casa? Si Él te ama. Esta mujer le estaba echando culpas ¿a quién? A Jesús de sus padecimientos. Tampoco esta mujer sabía qué hacer con Jesús. Te pregunto, mujer, ¿tú sí sabes qué hacer con Jesús? ¿Sabes cuándo yo tenía mi tía Juanita? Era una señora que daba catecismo. Y ella siempre me decían, anda, ve con tu, y voy a dar, ve con tu tía que te enseña el catecismo, porque va a ser tu primera comunión. Y me daba miedo ir a su casa, hermanos, porque tenía un patio bien oscuro y un foquito hasta el fondo en una casa de madera aquí en la calle 39. Y tenía que entrar así, me daba miedo, hermano. Y cuando metía, nos enseñaba el catecismo, pero nos tenía hincados con un cuadro de Jesús, que tiene un corazón, con espinas y un corazón, y está así. Y lo veíamos, hermano, me daba miedo, me daba terror. Y ella siempre hincada con Jesús. Y yo la veía en tal martirio, en tal posición, que me daba miedo, me estremecía, hermano. Y en vez de darme un catecismo, me daba miedo, hermano. Y era la que nos enseñaba doctrina. Pero las personas no saben qué hacer con Jesús. No saben cómo es Jesús. No saben quién es aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Lo tienen ahí. Y con posturas místicas piensan que Jesús va a enviar ángeles o va a venir a su pronta ayuda. ¿Por qué no saben cómo adorar a Jesús? No saben qué hacer con Jesús. ¿Estás aquí? Versículo 22 dice, estamos ahí, 22. Le dijo, ¿qué haré con Jesús? ¿Qué haré con el Cristo? Es una pregunta tremenda, iglesia. Los sacerdotes, los ancianos, los principales, el gobernador, Judas, Poncio Pilatos y su esposa y hasta Barrabás no supieron qué hacer con Jesús. ¿Tú sí sabes? 23 dice, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más y más diciendo, que esté crucificado.
que esté inmóvil. Y viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, cuando no sabemos qué hacer con Jesús, ¿qué hacemos? Puro alboroto, hermano. ¿Sí o no? Para perdonar, para dialogar, para establecer algo, puro alboroto, pues si tienes a Jesús. ¿Sí o no? No es fácil arreglar los problemas con Jesús. ¿Por qué los hacemos tan difíciles? Ya, perdone. Sí, pero es que, no, es que yo estoy el pastor y me la va a ver. ¿Por qué tanto alboroto? Si es Jesús, el que murió por ti. Tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Allá, otro hermano, allá tú. ¿Qué se siente cuando nos dicen así? Pues es su problema. Usted se lo buscó. Ahorita hay muchos pastores que en vez de levantar la iglesia de Cristo, le estén ayudando, los están condenando, hermano. Los están echando al infierno a puños. Les entró el espíritu del Grinch. El Grinch no odiaba la Navidad, odiaba a las personas. Y Jesús murió por las personas. Creo que es un tiempo importante de hablarles de Cristo, ¿no crees? Creo que esa festividad, que no es la fecha, yo te he hablado de ello, pero es una oportunidad maravillosa para evangelizar. Es una oportunidad para decirle a las personas: Cristo murió por ti. Cristo viene a nacer en tu corazón, en tu vida, en tu familia. No lo deseches. Cristo quiere limpiar tu pesebre. Cristo quiere limpiar tu corazón para habitar en él. No lo deseches. Ya no andes de peregrino pidiendo posada. Poncio Pilatos se lavó las manos. Dile a tu hermano: usted no se lave las manos. Usted haga algo con sus manos. Usted levante sus manos al Creador. Usted construye, edifique con sus manos. Alabe usted el nombre de Cristo. No se las lave. Y por ello hubo consecuencias, versículo 25. Y respondido todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre quién. Su sangre. Y hasta la fecha ocurre. ¿Si has visto los países del Oriente? Si has visto que ha sido derramada la sangre, que hasta el día de hoy el pueblo sigue padeciendo hambres, guerras, y hay un derramamiento total de sangre en aquellos pueblos de Palestina. ¿Se cumplió o no se cumplió la profecía? Versículo 26 dice: entonces soltaron ¿a quién? A Barrabás. Y habiendo azotado ¿a quién? Lo entregaron para ser crucificado. Soltaron a Barrabás, hermano. Hoy el Espíritu está aquí, hermano. Hoy que en el nombre de Jesús todo espíritu que no sea de Dios y que tú le hayas dado lugar se vaya en el nombre de Jesucristo. Porque el único que murió y resucitó se llama Jesús. Si tú has permitido, cuando no has sabido qué hacer con Jesús, darle lugar a Barrabás, a ese espíritu de divorcio, a ese espíritu de adicción, a ese espíritu de división y de asesinato, córtalo. Entrégale tu vida a Cristo. Prefirieron a Barrabás y fueron entregados a Barrabás. Entonces aquí dice: después de haberlo azotado, le crucificaron. Amado hermano, no supieron qué hacer con Jesús. Las autoridades y el gobernador lo van a azotar. Los religiosos lo van a crucificar. Y los discípulos lo van a abandonar, pero la iglesia verdadera lo bajará de la cruz, lo ungirá con poder y lo adorará en su resurrección y lo invitará a sus vidas para que sepan qué hacer con Jesús. ¿No te gozas por eso? Yo no lo puedo tener colgado, hermano. Yo no lo puedo estar viendo lleno de sangre, con una cara de sufrimiento. Yo tengo un Cristo glorificado, un Cristo que resucitó de entre los muertos, un Cristo lleno de poder que se mueve y ha hecho cosas tremendas a mi vida. Ese es el Jesús que yo recibí en mi corazón. No el místico, no el religioso, no el ensangrentado, no el inmóvil. Él no se quedó ahí. Y está aquí. Dile a tu hermano: el Señor va a hacer algo en sus vidas. Y cuando usted lo vea imposible, Jesús, el resucitado, va a hacer algo en su vida. Versículo, ¿dónde me quedé? 28.
Sí, 27. 27. Todos los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto que... Un manto escarlata, amada iglesia. Lo desnudaron. Le quitaron sus ropas. Escucha esto, amada iglesia de Cristo, porque esto está sucediendo. Jesús tenía 5 ropajes. Número 1, el manto. Número 2, la túnica. Número 3, el cinturón. Número 4, su ropa interior. Y número 5, la sandalia. El 5, el número de la gracia, la cobertura de Cristo, la prudencia del Señor. Pero se la quitaron. Y le pusieron un manto escarlata. ¿Sabes por qué? Porque así lo querían ver. Con la cobertura del hombre. A veces el hombre te presenta un Cristo, un Jesús que no es. Te presentan un Jesús según su entendimiento, un Jesús condenatorio, un Jesús enjuiciador, un Jesús señalador, con un manto escarlata. Lo tienen en una cruz, lo visten de púrpura. ¿Es color púrpura? De púrpura y escarlata. ¿Sí has visto esos colores? Es como morado, como... ¿Sí, no? El hombre lo quería vestir así, y así lo quería presentar. ¿Sí me estás oyendo? Sí. Versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona. Jesús entró con corona. Ahí se la pusieron. Ahí lo vistieron. Ahí le pusieron una corona sobre su cabeza, de corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él le gritaban y le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Corona de espinas hecha por el hombre. ¿Qué significa esto? Escucha, muchas veces queremos que Jesús piense, que Jesús actúe, que Jesús se mueva como nosotros, y no es así. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son más grandes que los nuestros, y Dios no piensa como piensa el hombre. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios. Y la caña es que ya no tenga más autoridad sobre nuestras vidas. Ese no es Jesús el Cristo. Ese no era Jesús el que entró. No supieron qué hacer con Jesús, que lo vistieron, le pusieron una corona y lo inmovilizaron en una cruz. Pero ese no era el Jesús que había entrado a Jerusalén. Para mucha gente ese tipo de Cristo, o a ese tipo de Cristo, se le hincan, le rinden culto, lo adoran hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Me estás oyendo? Un Cristo que piensa, que camina, que actúa y que está vestido según el hombre. ¿Se acuerdan del manto que tenía Jesús? Cuando lo pusieron en la cruz, ¿qué hicieron con su manto? Lo rifaron, hermano. Y le pusieron su manto de ellos. La cobertura que da el hombre no sirve. Dile a tu hermano, no sirve. Es más, dile, no cambia a Jesús. Porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Él murió por nuestros pecados. Él nos redimió. Él nos hizo justos delante de Él. Tú y yo no podemos vivir así, en la mediocridad, en la pobreza, en la enfermedad, en el menosprecio, en los miedos. Porque ese no es Jesús. Versículo 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Sabes qué? Bueno, ya mejor no voy a comentar nada porque no están en la grabación. Así lo dejamos. 31 dice, es que ahorita hay acusaciones por mensajes de odio, hermano. De por sí me odian, ahora que odian mis mensajes. Dicen, mi pueblo era peor, si yo no les hice nada. 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron su manto y le pusieron sus vestidos. ¿Te das cuenta? Ahora hasta lo visten del Cruz Azul. O lo visten de... La otra vez creo vi una vestidura del juego del calamar. ¿De qué lo vistes tú? ¿O de qué? Y mira, hermano, el mensaje es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Tú tienes a Jesús. Es todo lo que tú necesitas, darte cuenta quién está junto a ti, quién está a tu lado.
le pusieron sus vestidos, lo crucificaron. Qué tremendo adorar un Cristo muerto, lleno de sangre, clavado en una cruz. A Él le dan el reconocimiento, porque no quiere que se mueva. Pero Dios se quiere mover en tus vidas. Se quiere mover en tus familias, en tus hijos. Rompe ese molde. (32) Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba ¿cómo? A este le obligaron. ¿A qué? Pregúntale a tu hermano, ¿usted vino por su cuenta o lo obligaron? Si lo obligaron, diré, ese no fue Jesús. A ver, los del servicio, ¿hacemos el servicio porque nos obligan? Es por amor a Él. Hay algo en nosotros, un fuego que arde, un compromiso, una pasión, que todo lo que hago lo hago por Él y para Él, porque lo que hizo por mí no se compara, pero para nada, a lo que yo hago por Él. Aleluya. Se llamaba Simón de Cirene. ¿Qué dice ahí? Lo obligaron a cargar la cruz. Simón de Cirene tampoco sabía quién era Jesús. Tampoco sabía qué hacer con Jesús, que hasta lo obligaron a... Hermano, que nadie te obligue a amar a Jesús. Que nadie te obligue a servir a Jesús. Tampoco vengas aquí por obligación, sino por amor. Sino porque Él es Dios. Amén. Iba a hablar de las mandas, hermano, pero mira, me detengo. Aquí Jesús, yo creo que llevó a la práctica a Simón de Cirene. Pero nunca le dijo, quiero que esto lo hagas allá en la tierra, que hagas sacrificios. No pidió eso. Aquel que diga que quiere echarle una manita a Jesús, haciendo mandas, haciendo sacrificios, ido hincado a la villa, pegándose con un opal, y ellos chalmite, quitándose las sandalias para que se le entierren las piedras, ese no es Jesús. Perdóname decepcionarte, pero ese no es Jesús. Él ya pagó y su sacrificio fue una vez y para siempre. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso ¿qué? No quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes, y sentado ahí, le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, este es Diosito, este es el verdadero. A este tienes que adorar. Este nos enseñaron nuestros padres y los padres de nuestros padres que tienes que adorar a este. Este es Jesús. ¿Pueden decir no? Ese fue el Jesús de los hombres. El Jesús que no supieron qué hacer con él. Lo presentaron, le dijeron, este es al que se tiene que adorar. Y no es cierto. Dice aquí, sentados esperaban, y así está la cristiandad hoy en día, esperando que el Hijo de Dios haga algo. Y hoy quiero decirte que Dios ya pagó todo, Dios ya hizo todo. Ahora nos toca a nosotros anunciar las virtudes de aquel, anunciar al verdadero Jesús que está vivo y está resucitado y que puede hacer cosas grandes y maravillosas en nosotros. Aleluya. Hoy el cristiano no sabe qué hacer con Jesús. Ojalá cuando lo descubra no sea demasiado tarde, hermano. No sea demasiado tarde. Los ladrones que estaban muriendo, ¿se acuerdan? Para no leer. ¿Qué le dijeron? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el verdadero Cristo, ¿sabes qué? Sálvate y sálvanos a nosotros mismos. No sabían qué hacer con Jesús. En el hecho de muerte, a veces no sabemos qué hacer. El otro le dijo, si tú, este hombre no ha pecado, nosotros merecemos estar aquí, pero este es justo. Acuérdate de mí. Aún en la muerte, estos hombres no sabían qué hacer con Jesús. Un día le dijo a una persona
que es familiar mío, chocó fuerte y dijo, estaba a punto de orar, de decirle, ay Señor, ayúdame, pero si no creo, eso va contra de mí. Y no lo dije y salí. Ahí está. ¿Dónde está Dios? Pero en un hospital, hermano, yo lo he visto. Hasta el incrédulo, ¿sabes qué dice? Pastor, le pido que me ayude a decirle a Dios que me perdone. Y yo cuando los veo en el lecho de muerte digo, pues ya es demasiado tarde, pero bueno, Dios es bueno. Hoy tú tienes a Jesús. Hoy tú tienes a Jesús, el Mesías. Mira lo que es el 54, 27:54 para no leer todo. Estaban allí muchas mujeres, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús. Hizo el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Cristo. Pero ya era demasiado tarde, ya no lo tenían. ¿En dónde lo tenían? En una cruz. Y yo no quiero que te pase lo mismo, hermano, teniendo a Cristo. Que te digas verdaderamente tenía razón. La palabra de Dios me había instado a tiempo, me había exhortado. Caminé con Cristo, serví a Cristo, estuve en la alabanza, estuve en la danza, pero es demasiado tarde ahora para mí. No me había dado cuenta que el verdadero Dios estaba conmigo. Quiero que hoy reflexionemos, iglesia. ¿Ya para qué, verdad? Y lo peor, iglesias, es que habiendo resucitado no saben qué hacer con Jesús. 28, 16 y 17 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dile a tu hermano, ya no dude. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo? Verdaderamente tienes a Jesús en tu corazón. Entonces Él va a hacer algo, hermano. Él va a hacer algo. Y te lo digo, mira, mandé un video de la hermana que tiene el cáncer en el seno. ¿Sí lo vieron? Y yo me maravillo de las cosas que hace Dios. Porque nos contactó a través de Benjamín, un joven, Señor, no lo conozco, pero yo mando bendiciones y que Dios le multiplique en gran manera lo que ofrendó. Y dijo, ¿saben qué? Yo no puedo ver a esta mujer así. Yo quiero hacer algo. Mándeme un número de cuenta, yo le voy a depositar. Y junto con la ofrenda que le mandamos, le envió un depósito, hermano, que yo me sorprendí. Y ahora le digo a esta familia, si tú no puedes ver a Dios ahí, si tú no puedes ver a un Dios vivo, un Dios que se mueve, que pone el querer como el hacer, ¿sabes qué? No estás conociendo a Jesús, porque el Jesús que yo conozco es un Dios de milagros, de poder, que hace cosas tremendas, hermano. Por eso mandé el video de la hermana donde está agradeciéndole a esta persona, hermano. Y todavía está mandando un mensaje que la quiere llevar al seguro, que quiere hacer algo, hermano, que él no se va a atender por costos, lo que sea. Y digo, wow. Yo le digo a la familia, vengan a testificar. La hermana le preguntamos, ¿cómo sigue usted? Y me dijo, ya me siento un poco mejor. Se está desinflamando el seno, está supurando. Me siento bien. Ya no hablaba, habló, hermano. Ese es el Cristo que yo conozco. Ese es el Dios vivo. Es el Cristo que puede mover las cosas de una manera extraordinaria. Si tú no sabes qué hacer con Jesús, hoy Él está aquí. No seas como los ancianos, como los principales que no supieron qué hacer con Él. Empieza a adorarlo. Empieza a decirle, Señor, yo sé que tú vives. Sé que resucitaste al tercer día. Estás aquí. Que estás conmigo, que no me has dejado y no nos has desamparado. No quiero que me pase como Judas, de cambiarte por algo que no vale la pena. No quiero que me pase ser un anciano en la iglesia, un principal en la iglesia y no saber qué hacer contigo. Ven y tócanos, ayúdanos en el nombre de Jesús. ¿Te gustaría hacer una oración? Si tú tienes a Jesús, tú le dijiste un día,
Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Ven y entra a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Y en tu caminar has dudado, lo has cambiado, o has tomado malas decisiones porque no te has dado cuenta quién está ahí. Y vamos a acercarnos a Él confiadamente. Decirle: Señor, aquí estoy. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Señor Jesús, puedes decirlo conmigo. Señor Jesús, hoy te pido perdón de todos mis pecados, de todas mis maldades. Hoy renuncio a la soberbia, al enojo, a la venganza. Hoy, Padre, te recibo en mi corazón como mi Rey, como mi Salvador. Ven y siéntate en el trono de mi corazón. Llévame, dirígeme en el nombre de Jesús. Renuncio a Satanás, a las tinieblas y a toda obra contraria a la tuya. Tú eres mi Dios, mi Señor, el Cristo que resucitó al tercer día y está en mi corazón. Aleluya. Pues dale un aplauso al Rey. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús.